En vez de empezar el video. La luz está bien fuerte atrás de mí. Bueno, esta es la tercera parte de este capítulo 13 que culmina con los tres últimas parábolas que dio Jesús. Pero primero que nada, Jesús, les quiero decir que Él comunicó 8 veces esta declaración. Dijo que el que tenga oídos, oiga. Lo dijo 8 veces en el Nuevo Testamento. Increíble. ¿Por qué Jesús tiene que repetirlo varias veces? Bueno, a nosotros no nos gusta escuchar, nos gusta hablar, pero es difícil para nosotros escuchar. Siempre queremos hablar, necesitamos a alguien que nos escuche, pero no. Es importante que nosotros aprendamos a escuchar. Es un arte. Y Jesús lo dijo por una razón, vulgarmente, para que prestemos atención a lo que está diciendo. Muchos perdieron lo que él dijo, no lo reconocieron, no lo entendieron. Él mismo dijo, cuando él empezó a hablarles en parábolas, que es la razón por la cual cuando los discípulos le preguntaron, porque él anterior a este capítulo, él hablaba normalmente en una lengua común, enseñando, orando. Pero en este capítulo, en el capítulo 13, él empieza a hablarles en parábolas, no solamente para cumplir las profecías escritas por Isaías 750 años antes de Cristo, que él iba a hablar por parábolas. ¿Por qué? Porque iba a encontrar un pueblo que no iba a escuchar, que tenían ojos pero no iban a ver, que tenían oídos pero no iban a escucharlo, y que no tenían entendimiento. Eso lo hablamos en la primera parte de este capítulo cuando hablé la primera parte de este capítulo, que consiste en la demostración de 7 parábolas que habló Jesús en este capítulo. Si algunos se perdieron la primera parte, yo tengo un canal en YouTube donde está puesto esa enseñanza, igual como esta también. Entonces, cuando vemos Jesús está finalizando las 3 últimas parábolas en este capítulo. La parábola del tesoro, la parábola de la perla y la parábola de la red. Jesús en este capítulo, en Mateo, empezando en el versículo 44, no lo vamos a leer todavía, él continúa enseñando sobre el reino de los cielos, sobre el reino de Dios. Él dijo, el reino de Dios está entre ustedes. El reino de Dios está dentro de ti. El reino de Dios está aquí. Él lo manifestó, Él lo demostró con todas las obras que hizo. Entonces Él continúa enseñando el reino a través de estas parábolas. Y luego al final de este capítulo se enfrenta con una incredulidad en su pueblo, donde él nació. Eso lo vamos a ver al final. Pero hay un contraste muy radical de las enseñanzas de la parábola y después viene este rechazo del pueblo donde él había nacido. Entonces vamos a escudriñar la palabra
en este versículo vamos a englosarlo para que entiendan en su totalidad qué es su significado. ¿Cuál es su significado? Son las últimas parábolas del reino. En el capítulo 13 de Mateo, empezando con el versículo 44, dice así: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Refiriéndose a estas parábolas, estas 3 parábolas, y a las 7 parábolas que se han declarado en este capítulo, estas parábolas describen la naturaleza de los cielos, del reino de Dios. Describe la naturaleza del reino de los cielos. Las parábolas enfatizan que es un valor incalculable del reino, y también enfatiza la separación final entre lo que son verdaderamente están con él. Hay una separación que vamos a verlo en la parábola de la red. La parábola del tesoro escondido, vamos a desglosarlo. Dice, ¿qué es lo que significa el tesoro? El tesoro representa el reino de los cielos, la verdad del evangelio y la salvación en Cristo. Es un valor tan extraordinario que supera cualquier otra posesión terrenal. Yo cuando acepté a Cristo, a Jesús, en mi corazón, lo reconocí como mi Señor y mi Salvador, entendí el nacimiento de nuevo, lo que significaba el nacer de nuevo, cuando Jesús dijo que no te maravilles, que tú tienes que nacer de nuevo para entrar, ¿dónde? En el reino de los cielos. Yo contemplando ese momento, porque fue un momento impactante para mi vida, yo dije, esta es la mejor decisión que he hecho en mi vida. Es la mejor decisión que he hecho en mi vida. Obviamente yo estaba en otra onda, vamos a decirlo así, pero cuando tuve el encuentro con el Señor, fui radicalmente transformado. Entonces, el tesoro representa el reino de los cielos, la verdad del evangelio y la salvación en Cristo. El tesoro está escondido. No, que eso significa que no es obvio, el reino no es obvio para todos. Está bien claro. Si tú vas en el mundo, tú le hablas de Jesús. ¿Quién? Habla del reino de Dios. No saben. Ese tesoro está escondido. No es obvio para todos. No se encuentra a simple vista, sino que requiere una revelación espiritual. Es un descubrimiento. Y muchas personas desafortunadamente no lo reconocen. Muchos no lo reconocieron cuando Él vino por primera vez. Muchos lo rechazaron. La tercera parte, desglosando esto, ¿qué significa un hombre lo halla y lo esconde de nuevo? Esto no implica una deshonestidad, sino más bien es una astucia
para asegurar la posesión del terreno. Una vez que percibe el valor del reino, la persona actúa con determinación para asegurarlo. Cuando uno acepta a Cristo en su corazón, quiere hacer todo lo posible para asegurarlo. ¿Por qué? Porque ahí está la palabra de la vida eterna. Ahí vamos a tener el don o el regalo de la vida eterna. ¿Me explico? Cuando dice, va en ese versículo, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo, este punto es crucial. La persona reconoce el valor superior del tesoro y está dispuesta, quiero que escuchen bien claramente, está dispuesta a renunciar a todos los demás para tenerlo. Tú tienes que renunciar completamente tu vida para seguir a Cristo. Tú no lo puedes seguir a medias, titubeando, o estás con Él o no estás con Él. Tienes que renunciar a todo para seguir a Cristo. ¿Me están entendiendo? También simboliza un sacrificio total y la devoción que se requiere para entrar y vivir en el reino, porque hay sacrificio. No vas a ir detrás de satisfacción de la concupiscencia de la carne. No vas a ir detrás de las pasiones de este mundo. ¿Están conmigo? ¿Estoy hablando inglés o español? Entonces, la devoción que se requiere para entrar y vivir en el reino de Dios. No se trata de comprar la salvación, porque la salvación no se compra con obras, sino es la distinción del corazón a entregar todo lo que es de valor eterno. Vas a cambiar todo por el valor eterno, porque vas a vivir por toda la eternidad. ¿Están entendiendo el panorama? Claro. Es una renuncia a los valores del mundo para abrazar los del reino. Es una renuncia total a los valores de este mundo para abrazar los del reino. ¿Están conmigo? ¿Quieren que sigamos adelante o nos paramos aquí? Ok, la segunda parte es la parábola de la perla. Una perla de gran precio. Mateo capítulo 13, versículo 45 al 46. Y dice así: también el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Dándole un análisis profundo a este versículo, hay una similitud entre la parábola del tesoro, que tiene más o menos la misma connotación de la palabra de la perla. Mientras que la parábola del tesoro, el hallazgo es más accidental, porque el tesoro lo encontró que estaba escondido. Al contrario, la parábola de la perla está activamente buscando perlas finas. Representa a aquellos que están en una búsqueda espiritual
buscando la verdad o algo que le dé sentido a su vida. ¿Están de acuerdo? Más o menos yo me puedo categorizar en este lugar. Desde muy joven yo tenía una inquietud espiritual, tenía tal vez un vacío que lo traté de llenar. Desde muy joven, no voy a estar en detalle, no sé si lo he explicado anteriormente, pero yo andaba buscando por la verdad. Yo andaba buscando algo. Entonces yo me metí a estudiar psicología e hinduismo. Estudié meditación trascendental. Estudié Longsan Rampa. Estudié todo lo que más o menos se parece a las religiones orientales, porque en el occidente no me comulgaba nada, no cabía nada. Y estudiaba y buscaba aquí, buscaba allá, y no estaba satisfecho, no me entregaba. Entonces dije, bueno, me voy a meter a explorar el mundo del ocultismo. Y traté de meterme en espiritismo. Y tampoco resultó. Tuve dos experiencias tremendas. Una cuando estaba haciendo levitación. Son levitaciones, experiencias de tener experiencias fuera del cuerpo. Tuve un encuentro, vulgarmente, era Satanás, un ángel demónico que se me apareció en mi cuarto cuando estaba haciendo los ejercicios. Y yo, cuando siento esa presencia diabólica de tinieblas, yo pegué aquel grito y dije, Señor, sálvame. Y yo dije, Señor, yo ni sabía. Y inmediatamente esa presencia diabólica se fue. Después tuve otra presencia diabólica cuando iba a unas sesiones de espiritismo y se me sentó en mi cama. El día siguiente yo tenía la sesión, estaba explorando, y yo sentí que una culebra, una serpiente, se me sentó en la punta de la cama. Y yo dije, ¿qué es esto? Y me volteo y doy la espalda. Y cuando dije, ¿qué es esto? Dios me dijo, mañana tú dijiste que vas a ir a esa sección de espiritismo, y cuando te vayan a venir a buscar, tú le vas a decir que tú no vas. Ahí yo clamé el nombre de Jesús y esa presencia, esa serpiente desapareció. Entonces yo contemplé en mi cama y dije, wow, ese Jesús sí tiene poder. Ese Jesús sí tiene poder. ¡Qué bárbaro! Y ahí empezó mi búsqueda a buscar a Jesús, hasta que tuve un encuentro con Él. Vamos a decir, como dicen los mexicanos vulgarmente, mano a mano. Él se me apareció, no voy a dar la historia muy larga, es corta, pero es larga, pero la base cortica. Jesús se me apareció viniendo en aguas, caminando en aguas, tuve una visión, yo estaba arrodillado orando, y cuando lo veo, él venía en su túnica blanca y me puso la mano en la cabeza y me dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino a través de mí, sígueme y ven en pos de mí. Ahí listo, ahí me selló. Ya tengo más de 54 años predicando. Y no voy a parar.
Tengo 55, pero no voy a... Yo voy a seguir, porque yo siento que todavía me falta y hay mucha gente que necesita conocer del Señor. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Entonces, en mi caso, eres como una perla. Yo andaba buscando esa perla preciosa por todos lados. Una búsqueda espiritual, buscando la verdad, el sentido de mi vida. Y ahí tuve el encuentro. Al igual que el tesoro, esta parábola de la perla, simboliza la perla el reino de los cielos. A Jesucristo mismo y a la salvación. Es el objetivo máximo de la búsqueda y del valor supremo. Vendió todo lo que tenía y la compró. Eso reitera el mismo principio de la palabra anterior, del tesoro. La disposición a sacrificarlo todo. Para aquellos que buscan la verdad con sinceridad, cuando encuentran a Cristo y su reino, están dispuestos a dejar atrás cualquier otra cosa que antes valoraban. Amén. Este sacrificio no es una carga, sino es la expresión de la alegría y el gozo por haber encontrado algo de valor, un valor incomparable. Que yo estaba muerto y ahora estoy vivo. Que yo estaba en los malos caminos y ahora el Señor me enderezó mis caminos. ¿Rumbo a dónde? A la vida eterna. Yo no tengo que morir para saber si tengo vida eterna. En las Escrituras Jesús nos enseña y las doctrinas de los apóstoles que nosotros tenemos vida eterna ahorita. Él nos las otorgó. Nos las dio. No podemos estar, ay, que si voy, que si no me voy, que si me va a aceptar, que si yo voy a estar. No. Si yo me voy a estar con Él. Absoluta convicción. Entonces tenemos tres comunes en la palabra del tesoro y la de la perla. Primera, es un valor incomparable. Los dos le costó, pero es un valor incomparable. El reino de los cielos es un valor supremo, superando todas las riquezas y las posesiones terrenales. Puedes tener todo lo que tú quieras. Puedes estar, como dice vulgarmente, podrido de dinero. Y no vas a estar feliz si no estás con Él. Amén. Segundo, es una decisión radical. Para obtener el reino se requiere una decisión radical y una renuncia a todo lo demás. No puedes estar titubeando. No puedes saber si el agua está caliente o fría. Tírate. Lánzate. Es una decisión radical para obtener el reino y saber que estás en el reino, saber que estás viviendo en el reino. Es una decisión radical y una renuncia a todo lo demás. La tercera en común es el gozo. La acción de vender todo no nos describe una pérdida, sino como resultado de alegría. Tú vendiste todo para comprar esa pérdida. Es una satisfacción por haber encontrado lo que realmente vale. ¿Están todos conmigo o se están durmiendo? Vamos a ver. Yo veo unos cuantos bostezando, caramba. Amén. Ok.
Vamos a seguir adelante. Entonces vamos a entrar a la tercera parábola, que es la parábola de la red. Dice así: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El significado del análisis de este versículo, lo vamos a desglosar. La red representa el evangelio que se predica en el mundo. Escuchen bien. La red representa el evangelio que se predica en el mundo, atrayendo a todo tipo de personas. Muchas veces en los grandes eventos donde grandes evangelistas predican y bastantes masas pasan adelante a aceptar a Cristo y les toman nota, ¿verdad? Notación y tal y qué sé yo, sus nombres. Dicen, las estadísticas dicen que nada más el 3% se queda. ¿Te puedes imaginar? Nada más el 3%. Los otros demás, ya, se contentan y después desaparecen. 3% se quedan comprometidos. Entonces, una vez más, la red representa el evangelio que se predica en el mundo, atrayendo a todo tipo de personas. El mar simboliza el mundo. La segunda parte de este versículo, cuando dice recoge toda clase de peces, esto significa que el reino de los cielos, en su etapa en pleno apogeo presente, incluirá tanto a los verdaderos creyentes como a aquellos que solo profetizan la fe, pero no están cerca del reino. Hay gente que, pero tú sabes que no están. Ah, sí, yo creo, pero sabes que no, en realidad no creen. Porque no son verdaderos discípulos. Esto es similar a la palabra del trigo y la cizaña que le enseñó el pastor Edgar la semana pasada. Es muy similar estas dos parábolas. Y la tercera parte, cuando dice la separación del fin del siglo, esto es simplemente principal, es el juicio final. Aquí llegaste, aquí llegamos todos. Es el momento donde los ángeles llevarán a cabo la separación definitiva entre los justos, que son los buenos peces, y los malos peces. Y los malos, que son los malos peces. Y la cuarta parte es el horno de fuego, lloro y crujir de dientes. Eso describe la condenación eterna de aquellos que son excluidos del reino. Es una advertencia sobre las consecuencias de no ser un verdadero seguidor de Cristo. Lamentablemente. Pero yo quiero aclararles algo. La palabra dice que Jesús, en capítulo 3 de Juan, versículo 16, dice que de tal manera Dios amó al mundo, ¿para qué? Para que a todo aquel que creyera en Él tendrá vida eterna. Pero Él no quiere que nadie
perezca. Él no quiere que nadie perezca. El lago del fuego no fue creado para el hombre. ¿Él lo entiende? Quiero que tengan esto claro, presente. El lago del fuego fue creado para Satanás y los ángeles caídos, porque se rebelaron en contra de Dios. Pero en su astucia, Satanás y los ángeles caídos y los demonios, porque fueron unos cuantos cuates que se fueron, que los botaron, andan por ahí romeando por la tierra, engañando a gente, de derecha a izquierda. Y también son hombres y mujeres que se han rebelado en contra de Dios. No quieren acatar sus enseñanzas, pero nunca fue creado para el hombre. ¿Entienden lo que quiero decir? Dios quiere que todos sean salvos. Salvos. Entonces, ¿cuál es la conclusión de estas parábolas? Jesús dijo, más adelante, dice, ¿habéis entendido todas estas cosas? Le dice a los discípulos. Y ellos respondieron, bueno, en mi versión dice, sí, Señor. Fíjense la pregunta. ¿Habéis entendido todas estas cosas que te he enseñado? Y los discípulos dijeron, sí, Señor. Y él les dijo, por eso todo escriba, docto, en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Vamos a analizar esto. La pregunta es, ¿habéis entendido todas estas cosas? Jesús, ¿qué anda buscando? Anda buscando confirmación de los discípulos. Jesús hoy quiere confirmación de ti. ¿Has entendido todo lo que he enseñado? Sí. Él anda buscando confirmación, que sus discípulos han captado el profundo significado de sus enseñanzas. Porque muchos escuchan la palabra pero no la aplican. Entonces, su respuesta cuando dijeron sí, Señor, sí, su respuesta afirmativa sugiere que están empezando a comprender la naturaleza del reino. Hace no sé cuánto tiempo, hace varios meses yo creo que les enseñé hice un estudio acerca de lo que era el reino de Dios. Busca primero el reino de Dios, ¿se acuerdan? Es una buena enseñanza para que empiecen a entender qué es lo que es el reino de Dios, para que entiendan cómo es o qué es vivir y entrar y vivir en el reino de Dios, en el reino de los cielos. El escriba docto es el reino de los cielos. Se refiere a aquellos que son instruidos a las verdades del reino. Son los que estudian la palabra, son los que enseñan la palabra, son los que escudriñan la palabra. ¿Me explico? Son los que han asimilado la enseñanza de Jesús. Cuando se refiere, no solamente son simplemente pasivos, sino que han asimilado la enseñanza para ser ¿qué? Proactivos dentro del reino de Dios, proactivos en la iglesia, proactivos, no pasivos. Cuando dice semejante a un padre de familia que saca tesoros
nuevos y cosas viejas, se refiere prácticamente que ese maestro, ¿verdad?, estudioso, saca cosas del Viejo Testamento, del Antiguo Testamento, y se lo enseña a sus discípulos, o también las cosas nuevas son las cosas nuevas reveladas, las verdades en el Nuevo Testamento. ¿Están entendiendo? El maestro es hábil, es capaz de relacionar las antiguas profecías con el cumplimiento en Cristo y su reino, su primera venida y su segunda venida. Muchos entienden la primera venida, pero son ignorantes de la segunda venida. Ay, sí, él vino y lo mataron y ay, qué tristeza, pero no saben qué es lo que va a pasar después. No saben nada relacionado a las profecías de la segunda venida de Cristo. Porque Jesús dijo que Él venía otra vez. Si Él dijo que venía la primera vez, y muchos de ustedes lo creen, te garantizo que la segunda vez también va a venir. Ah, no, que mi abuelita me dijo, mi abuelita me dijo que ese día no nos agarre por sorpresa. Tienen que estar preparados para el segundo regreso que es eminente de nuestro Señor Jesucristo y su manifestación. Entonces, aprendamos a instruir. Entonces, en esta sección, finalizando, marca una transición de la enseñanza de las parábolas. Después nos muestra la reacción de la gente antes de las enseñanzas y la persona de Jesús, especialmente en su propio pueblo. Fíjense lo que dice lo siguiente. Aconteció que Jesús terminó estas parábolas y se fue de allí. Y llegando a su tierra le enseñaba en las sinagogas de ellos de tal manera que se admiraban y decían, ¿de dónde tiene este sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José y Simón y Judas? ¿No están sus hermanas entre nosotros? Nosotros lo conocemos, a su familia. ¿De dónde pues tiene estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa, y no hizo allí muchos milagros a causa de ¿qué? De la incredulidad. Ahora bien, en referencia a esta declaración del pueblo cuando cuestionaban a Jesús por lo que estaba haciendo, y cuando dijeron, ¿no es este el hijo del carpintero José? ¿No se llama María su madre? Y nombran 4 hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas. Ahora bien, en el Nuevo Testamento hay muchos versículos que apoyan este versículo que estoy mencionando. En Marcos 6, versículo 3, se habla de la misma referencia, del carpintero, María, la madre de Jesús y sus hermanos. Obviamente en este Mateo 13, 55, 56, otra vez en Marcos 3, 31, 32, en Juan 12, 2, 12. Aquellos escribas que están escribiendo lo que estoy enseñando, Juan 2, versículo 12, pero fíjense, nótense algo peculiar en el Juan 7, 3, 10. Dice, mientras los hermanos de Jesús estaban discutiendo con él, no creyeron en él en ese momento. Sus hermanos no creían que Jesús
era el Salvador del mundo. Discutieron con él porque obviamente hacía muchos zaperocos, alborotaba el pueblo. Ahora bien, fíjense que dice Jacobo, José, Simón y Judas. Jacobo es el mismo hombre o discípulo que escribió el libro de Santiago en el Nuevo Testamento. ¿Están conmigo? En hebreo no existe Santiago, por favor. Ese fue un nombre que le dieron muchos años después. Lo tradujeron al español, pero la traducción no es correcta. En hebreo, tampoco voy a tratar de impresionar a nadie, porque yo no sé completamente hebreo, se llama Jacob, con Y. En español es Jacobo, pero después más adelante los escolares le quisieron poner el nombre de Santiago, pero no necesariamente que es el nombre de Santiago. Cuando tú lees una de las versiones en el libro supuestamente de Santiago, el primer versículo dice, Jacobo el hermano de Jesús, siervo de Dios, el hermano de Jesús. Eso no es problema porque Dios no va a juzgar porque le pusiste Santiago, porque dicen Santiago, eso no. ¿Entienden lo que quiero decir? Lo que quiero es una aclaratoria, que tanto Santiago, que dice Jacobo, que escribió ese libro, dice ahí que es hermano de Jesús, y Judas, que también es el libro del Nuevo Testamento, también dice que es hermano de Jesús. Esos son esos dos hermanos que escribieron 2 libros en el Nuevo Testamento. ¿Están conmigo? Porque los otros, Marcos, Juan, no decían eso. Pablo tampoco decía eso. Pablo decía, yo apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Juan, yo soy el siervo de nuestro Señor Jesucristo. Pedro, etc. Pero Santiago, Jacobo y Judas, yo soy hermano de Jesús. Ellos no creyeron en él antes de la crucifixión. Después de la crucifixión, cuando lo ven que resucita, ahí fue que creyeron. ¿Me explico? ¿Están conmigo? ¿Está bueno o lo paro? Ok, está buenísimo. Ok, vamos adelante. También en la carta de Pablo, la primera de Corintios 9:5, dice, Pablo menciona, nosotros no tenemos derecho a llevar con nosotros una hermana como esposa, como hacen los demás apóstoles, porque Pedro estaba casado, los otros apóstoles estaban casados, pero Pablo no tenía a nadie, y él decía, y dice, no tenemos derecho a llevar con nosotros una hermana como esposa, como hacen los demás apóstoles, y ¿qué dice ahí? Y los hermanos del Señor. ¿Cuáles son esos hermanos del Señor? Jacobo, Judas, Simón y José. Gálatas 1:19, Pablo afirma, y no vi a ninguno otro de los apóstoles, este es Pablo hablando, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Esta es una mención clave y muy directa. De la evidencia que Jesús tenía otros hermanos. Hay otras teorías que salieron después de muchos años más atrás, pero en el primer siglo tenemos estas evidencias en los manuscritos antiguos del Nuevo Testamento. Amén. Y también está en Hechos capítulo 12, versículos 17, Hechos 15, 13 y 21 y 18 que los nombran también. Yo quería darles esto para que pudieran entender con totalidad este capítulo 13.
regresando otra vez al significado de este pasaje, llegando a su tierra, cuando regresa a Nazaret, su pueblo natal, donde había crecido, él enseñaba libremente en las sinagogas. Era costumbre de Jesús que entraba en una sinagoga, una iglesia, y se paraba y ¡plam! Enseñaba. Y la gente se admiraba de su sabiduría y sus milagros. ¿De dónde tiene tanta sabiduría y estos milagros? Y volvieron a repetir, ¿no este es el hijo del carpintero? La gente de Nazaret no puede concebir el origen humilde de Jesús, hijo del carpintero. La familia la conocía con autoridad y el poder que demuestra. Su familiaridad con Jesús se convierte en un obstáculo de la fe, en un obstáculo para la fe, porque no creían. Este vive con nosotros lo vimos crecer desde pequeño. Este jugaba soccer con mis hijos, jugaba béisbol, aunque béisbol no existía en aquel entonces. Jugaba metras, carambolas. Les costaba entender que Jesús era quien dijo que Él era, el Salvador que vino al mundo a salvarlos. Conocían su historia terrenal, pero no reconocían su identidad divina. Tienes que entender la identidad divina de Jesús. Jesús no es un hombre como cualquiera. Jesús es más que un hombre. Jesús es Dios. Él se manifestó en la carne para enseñarnos a ser hijos de Dios. Por eso fue su título, Hijo de Dios. ¿Para qué? Para enseñarnos a nosotros a ser hijos de Dios. Pero Él fue Dios encarnado en la carne, se manifestó en nosotros, caminó entre nosotros lo tocamos, dice Juan, y etcétera, etcétera. Tienes que entender la divinidad de Jesús, su identidad. Ellos se escandalizaban. Significa que tropezaban con Él, se sentían ofendidos. Su origen modesto y la falta de un título o formación rabínica los hacía dudar de su autoridad divina. Su orgullo y prejuicios les impedían aceptar la verdad. Por eso Jesús dijo, no hay profeta en su propia tierra. Es una declaración que subraya la dificultad de ser reconocido y aceptado por aquellos que han visto crecer y conocer tus orígenes. A menudo las personas cercanas a alguien con un llamado divino son las más propensas a dudar, desafortunadamente. Pero no quiero que porque lo que te estoy diciendo te vaya a intimidar a no compartir con ellos. Por favor, no lo hagas. Hay que compartir con todos. Todos los que están en tu entorno, toda tu familia. Tú no quieres que tampoco nadie perezca, ¿verdad? Entonces, y esto es crucial, porque Jesús no hizo muchos milagros en esa ciudad. Pero ¿por qué no? No significa que Jesús no pudiera hacer milagros, sino que no los hizo en abundancia debido a la falta de fe en la gente. La fe no fuerza a Dios a actuar. ¿Entiendes? La fe no fuerza a Dios a actuar.
Él actúa porque Él le complace. Sí, tiene fe, pero no fuerza a Dios a actuar. Pero la incredulidad, quiero que me escuchen esto, puede limitar la manifestación de su poder. La incredulidad crea una barrera que impide las bendiciones de Dios que fluyan plenamente en tu vida. No era una falta de poder, sino una falta de receptividad de parte de ellos. En conclusión, las parábolas que he descrito hoy tienen marcado un contraste muy poderoso, el valor supremo del reino. Las palabras enfatizan la necesidad de un compromiso total. Aquí no se va a media, compadre. Es un compromiso total. Y sacrificio para obtener el reino de Dios, que es de un valor inestimable. La tercera parte, la separación final. La parábola de la red advierte sobre el juicio venidero, donde habrá una distinción clara entre los verdaderos herederos del reino y aquellos que no son. No se quedan ese cuento que anda por ahí. Ah, que todos somos hijos de Dios. Ah, no, que todos vamos para el cielo. Por favor. Esa es la mentira más grande que el hombre se ha tragado en la humanidad. Contrario a las enseñanzas de Jesús, como lo hemos visto. La barrera de la incredulidad, el rechazo de su pueblo en Nazaret ilustra la falta de fe, los prejuicios y la familiaridad pueden impedir que las personas reciban la verdad y el poder de Dios. Aquellos que están cerca del reino geográficamente o culturalmente pueden ser lo que más rechazan si sus corazones están cerrados por la incredulidad. La falta de fe es una barrera y es un obstáculo. Por eso muchas veces Jesús les decía, ¿tiene fe? Y ellos decían, ayúdame mi incredulidad. Y Jesús los sanaba. En resumen, estas parábolas de lo que hemos estudiado del capítulo 13, versículo 44 al 58, nos llama a evaluar nuestras prioridades, a reconocer el valor incomparable de Cristo y su reino, a comprometernos completamente con Él y apartarnos de la incredulidad. Yo no creo nada de lo que este pastor está diciendo. Yo me voy a bañar a mi casa porque está haciendo mucho calor allá afuera. Y apartarte de la incredulidad que puede cegarnos a la verdad divina. Oremos. Les voy a pedir a que todos se pongan de pie. Les pedí que cantaran una de las canciones, la penúltima canción, que me pareció muy apropiada para este mensaje. Quiero que la canten de aquí, del corazón, pero de aquí del vientre para arriba. Los quiero escuchar. No, sí, Padre, no, maravilloso. No, yo quiero escuchar sus voces. Amén. La penúltima. Maravilloso.
Sí. Entonces yo quiero que levanten la voz de lo más profundo de su corazón y declaren y que realmente sientan que esta canción, esta alabanza, están declarando el fruto de su boca, dándole gloria por lo que ha hecho por tu vida. No los oigo. Come on, dale duro.